Lleva anunciándose mucho tiempo y ha tenido un sinfín de problemas y retrasos, pero por fin parece desencallarse. El proyecto de reordenación del entorno de Santa Justa y la construcción del nuevo intercambiador dan un paso clave y te cuento los detalles en este vídeo. La Gerencia Municipal de Urbanismo ha anunciado la aprobación de la Junta de Compensación para cambiar por completo el entorno de la estación de trenes sevillana, con la creación de la entidad que impedirá que se pierdan los fondos europeos para la ampliación del tranvía y el futuro intercambiador. Un paso clave para el proyecto que mejorará lo que sigue siendo la entrada y salida principal de Sevilla. La Gerencia aprobará a lo largo del miércoles 23 de julio la constitución de la Junta de Compensación para reurbanizar el entorno de la estación de trenes de Santa Justa, propuesta presentada durante el primer mandato del alcalde Juan Espadas y que ha sufrido numerosos problemas contados en anteriores vídeos del canal. La principal novedad que afectará al transporte de la ciudad es la construcción de un intercambiador de transportes públicos delante de la terminal, donde con la creación de la Junta de Compensación se evitará que se pierdan los fondos europeos con los que se financiará la ampliación del tranvía hasta dicho enclave. Un proyecto que lleva rondando desde 2017 con el socialista Juan Espadas al frente del consistorio tras firmar un acuerdo con el entonces ministro de Fomento, Íñigo de la Serna. Curiosamente, ahora con gobiernos local y nacional invertidos en ideología, han surgido muchos obstáculos por el camino por desencuentros entre ambas instituciones desde que el ayuntamiento cayera en manos populares, algo cuando menos extraño teniendo en cuenta que un gobierno nacional del Partido Popular fue el que firmó ese acuerdo. Viajar en tren nunca fue tan fácil. En trenes.com encuentra y reserva tus billetes de Renfe, Wigo, Irio y muchos otros países europeos. Vive experiencias únicas a bordo y recuerda, si vas sobre raíles, está en trenes.com. El principal problema de esos desencuentros fue la reurbanización de los suelos del entorno de la estación, con dos propietarios, el administrador de infraestructuras ferroviarias, Adif, titular del 66% de dichos suelos, es decir, competencia nacional, y la Gerencia de Urbanismo, dueña del 33%, por tanto competencia local. Ya en 2019 se logró acordar un borrador del Plan Especial de Reforma Interior que contemplaba varias construcciones como una torre de 66 metros de altura y 21 plantas para usos terciarios, situada en las proximidades de la avenida de Kansas City, una zona ajardinada de 1 hectárea y el citado intercambiador de transportes ante la fachada principal, así como 512 viviendas, la mayoría protegidas, en la avenida Pablo Iglesias. La ampliación del tranvía dotará a la terminal ferroviaria de un intercambiador en el que confluirán desde el Metrocentro, los autobuses urbanos de Tusam y los interurbanos, así como la línea de tranvibús que conectará esta zona con la Plaza de la Campana, donde para los autobuses se prevén 6 paradas y 5 dársenas, mientras que para el tranvibús habrá una dársena central con 2 paradas. Además, por fin se logrará decentar el entorno de la estación, muy degradado a pesar de su relevancia y centralidad. Sin embargo, este proyecto que por fin dará lustre al entorno de Santa Justa se encontró con muchos problemas de entendimiento entre administraciones, hasta tal punto que meses atrás, como contamos en otro vídeo, el Adif acusó al ayuntamiento de poner en riesgo la ampliación del tranvía por la tardanza en crear la Junta de Compensación. Todo tras otra polémica tras las críticas del consistorio sevillano porque Adif no acreditara su titularidad sobre el 66% de los terrenos, algo negado por el ente público que contraatacó acusando al ayuntamiento de desconfianza y de mostrar una postura alejada de los principios de la necesaria colaboración interadministrativa, y alertando de que esa postura del ayuntamiento sevillano ponía en serio riesgo la llegada del Metrocentro a Santa Justa y el intercambiador de transportes al contar con unos fondos europeos que requieren de la creación de la Junta de Compensación, la misma a la que se dará luz verde ahora. Un cambio de posturas que no deja de sorprender, ya que hasta hace nada parecían irreconciliables y que quizá solo buscaban sacar algún absurdo rédito político del encontronazo. Por fortuna parece que las aguas han vuelto a su cauce y por fin se han dado los pasos necesarios para que el proyecto siga su curso y pronto puedan darse los siguientes pasos para salir adelante. Un problema que en Sevilla no es nuevo.
con otros encontronazos por la financiación de obras viales, la ampliación del metro de Sevilla y el eternizado proyecto de llevar los trenes de cercanías al aeropuerto de San Pablo, que sigue encallado y con la sorprendente novedad de que se realizarán dos proyectos de estudio, con el consiguiente gasto extra de dinero público, a pesar de que el único que valdrá será el de transportes. Por lo que esperemos que, por el bien de la ciudad y los sevillanos, este sea el comienzo de un buen entendimiento entre administraciones y se den los pasos necesarios para avanzar en este y otros proyectos de infraestructura y transportes que la capital andaluza necesita como el comer. Suscríbete al canal y recuerda, hasta el camino más largo se inicia con un primer paso.